Ay, es que me está tomando el agua tantito. Bueno, buenas noches, hermanos. Bendiciones en esta noche. Gracias por estar ahí una vez más conectados con nosotros para esta lectura bíblica en esta noche. Bueno, esta noche vamos a iniciar con Efesios, con la carta a los Efesios, capítulo 1, ¿listo? Entonces, pues como habíamos dicho, vamos a leer un poquito como las características sobre esta carta para que la tengamos presente. Listo, sí. Entonces vamos a estar leyendo Efesios, pero pues antes de comenzar oremos. Oremos pues para entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, gracias te queremos dar, bendito Rey, una vez más, porque un día más, una noche más nos permites estar en tu presencia, amado Señor Jesús. Venimos delante de ti, Señor Jesús, sedientos de tu palabra, Señor, anhelando que tú nos hables, nos transformes y nos guíes por medio de ella. Bendecimos, Dios, este momento en tu nombre, Señor, para que sea este momento entregado a ti, Dios, que nuestras mentes estén concentradas en lo que estamos leyendo, en lo que estamos escuchando. Ayúdanos, amado Rey, a hacer tu voluntad, a que todo lo que aprendamos en tu palabra lo pongamos por obra, por práctica, Señor. Guíanos a ser unos excelentes cristianos, Señor, porque sabemos que debemos hacer crecer ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, Dios, apartarnos de las obras de la carne, Señor Jesús, que tanto nos hacen daño espiritualmente. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre y te pedimos que nos guíes en este momento a través de la lectura en tu palabra. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, entonces, como les había dicho, vamos a leer unos datos básicos sobre Efesios antes de empezar la lectura. ¿Listo? Dice, datos esenciales. Propósito: fortalecer la fe de los creyentes en Efeso mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Autor: Pablo. Destinatario: la Iglesia de Efeso y todos los creyentes en cualquier lugar. Marco histórico: alrededor del 60 después de Cristo, desde Roma, mientras Pablo estuvo preso. Escenario: la carta no se escribió para enfrentar alguna herejía ni problema en las iglesias. Se envió con Tíquico para fortalecer y animar a las iglesias de la zona. Pablo pasó más de 3 años con la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, estuvo muy cerca de los hermanos allí. Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Mileto. Hechos, eso está en Hechos. Eso está en Hechos 20, del versículo 17 al 38. En medio de una reunión que se caracterizó por una gran tristeza debido a que sería la última vez que Pablo iba a estar con ellos. Debido a que no hay referencia especial a personas ni problemas en la iglesia de Éfeso, y tomando en cuenta que las palabras en Éfeso no se incluyen en algunos de los primeros manuscritos originales,
La intención de Pablo quizás fue que esta carta sirviera de circular para leerse en todas las iglesias de la región. Personas claves, Pablo, Tíquico, características. Se presentan varias figuras de la iglesia: cuerpo, templo, misterio, hombre nuevo, novia y soldado. Tal vez esta epístola se distribuyó entre muchas de las primeras iglesias. Amén. Amén. Listo, ahora sí, empecemos la lectura. Efesios capítulo 1. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombres que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella en las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Capítulo 3. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El amor excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra,
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, esta carta de Efesios, así como leíamos ahorita de pronto en la introducción, no fue escrita de pronto a la gente de Éfeso con esa intención de pronto de corregirlos, de disciplinarlos, como de pronto sí llegó a pasar con los de Corinto y con los de Gálatas, ¿sí? Que recordemos que los de Corinto, pues digamos, tenían como mucho desorden en su iglesia, hacían muchas cosas desordenadas que no eran, pues digamos, lo que se debía hacer en una iglesia, y pues entonces Pablo les escribió para corregirlos. Y lo mismo con los Gálatas, ¿cierto? Entonces leíamos estos días que a los Gálatas Pablo les escribió pues para llamarles la atención de por qué estaban dejándose judaizar, ¿sí? Dejándose judaizar, volviéndose a, digámoslo así, a la esclavitud de la ley, ¿sí? De cierta manera. Pero acá, según la introducción, pues vemos que esta carta a los Efesios fue más como una carta de consolación hacia ellos, como dándole pues ciertas indicaciones, más no era como de pronto como un llamado de atención que de pronto sí eran las otras cartas. ¿Listo? Entonces, bueno, acá empezamos a ver, digamos, temas que obviamente les llaman a uno la atención. Es, pues digamos, a mí principalmente todo el capítulo 2, ¿sí? Donde Pablo habla de que somos salvos por gracia, ¿sí? Bueno, antesitos de empezar ahí, de pronto resaltar el capítulo 1 desde el versículo 13 hasta el 14, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿cierto? Entonces ahí Pablo nos está volviendo a enseñar, porque no solamente lo dice acá en Efesios, sino que ya lo leímos en Gálatas, ¿cierto? Que nosotros recibimos el Espíritu Santo no por las obras de la ley que hagamos, ¿cierto? No por lo que nosotros hagamos, sino por el oír y creer el Evangelio, ¿cierto? Recordemos, en Gálatas, en el capítulo, creo que era el capítulo 3, si no estoy mal. Sí, en el capítulo 3, si ustedes se devuelven un poquitico, Gálatas 3 tiene un título que dice, el Espíritu se recibe por la fe, ¿cierto? Entonces ahí Pablo les explica, no solo a los Efesios, sino a los Gálatas también, que nosotros todos los cristianos recibimos el Espíritu Santo por la fe, más no por las obras que hagamos, ¿cierto? Y que nos dice ahí que el Espíritu Santo es como una prenda de garantía de Dios hacia nosotros, ¿sí? Es como esa prenda de garantía que Dios nos da a cada uno de nosotros gratuitamente, ¿sí? Que Dios no nos pide que hagamos algo, o que, mejor dicho, o que nos circuncidemos, o que hagamos todas las obras de la ley, y hasta que no hagamos las obras de la ley no nos da su Espíritu Santo, no, sino que Él dice que solamente con haber escuchado y creído, ¿sí? El Evangelio de la salvación, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Más adelante dice que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, en nuestros corazones, por medio de la fe, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí lo estamos como reconfirmando, que lo que explica Pablo,
no está en un solo versículo, hay X acá y no solamente está en ese versículo y ya no lo dice en otra parte de la Biblia, no, sino que vemos que Pablo acá lo dice en Efesios, y si vamos a Gálatas, en Gálatas hay más de un versículo donde dice que el Espíritu Santo se recibe por la fe. ¿Listo? Y dice, bueno, ¿qué es las arras? Entonces, pues no sé, digamos, algo que le explicaban a uno de qué son las arras, hace referencia, digamos, en un matrimonio, ¿sí? Digamos, de pronto en este tiempo ya no se usa eso, pero de pronto en los matrimonios más antiguos o de este tiempo, el novio, para, digamos, antes de casarse con su novia, ¿sí? Daba, digamos, como las arras, o daba como algo de, ¿cómo dijera? Algo como de valor para asegurar el casamiento con la muchacha, ¿sí? Entonces, no sé, un ejemplo, decía, ay, no, recordemos que, digamos, antes era así como muy común, y que yo me quiero casar con su hija y tengo 4 vacas, 2 caballos, 5 marranos, ¿cierto? Entonces, digamos, eso era como algo que se le daba al suegro, ¿sí? Como prenda digámoslo así, de garantía de que ese hombre iba con intenciones verdaderas de casarse con esa mujer, ¿cierto? Entonces lo mismo es Dios con nosotros. Dios nos da su Espíritu Santo, como esas arras de que lo que está haciendo Dios con nosotros es porque Él va en serio, ¿sí? Porque Él está seguro de que Él se quiere. Recordemos que Él nos trata a la iglesia más bien como su novia, ¿cierto? Él dice que la novia de Cristo es la iglesia, ¿cierto? Entonces Dios, como un caballero, Él dice, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, estoy seguro que yo me quiero casar con la iglesia, ¿cierto? Entonces por eso Él nos da de su Espíritu Santo, como dando ese voto de confianza, dando como esa seguridad de que Él nos ha salvado y nos va a salvar. ¿Listo? Y bueno, más adelante, en el capítulo 2, vemos toda la parte que es de salvos por gracia. Ahí vuelve Pablo y nos lo dice, ¿cierto? Dice en el versículo 8, del versículo 8 al 10 me parecen muy importantes, ¿sí? Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Entonces ahí ¿qué nos está diciendo en estos primeros dos? Nos está diciendo, listo, la salvación con Dios es por gracia. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, ¿cierto? Entonces está la fe en Jesucristo y la fe en las obras de Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Por eso nosotros no nos debemos confiar de nuestras obras acá en la tierra, ¿sí? Para decir, ay, yo sí me voy a salvar porque yo soy buena persona. No, porque estaríamos confiando, teniendo fe en nuestras obras, ¿sí? Necesitamos tener fe en la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? En su sangre. Y dice, listo, entonces muchos decimos, listo, somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Entonces, ¿ahora qué? Ya somos sellados con su Espíritu Santo, ya somos salvos, ¿Y ahora qué? Entonces ahí es donde viene el versículo 10 que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí Pablo? Nos está diciendo que nosotros, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, que tenemos fe, somos sellados por el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, tenemos ese nuevo nacimiento que hablaba en Corintios, ¿sí? Recordemos que en Corintios habla y dice que se me fue el versículo. Eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas, ¿cierto? Entonces eso está diciendo que nosotros, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, somos salvos, somos hechos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas, ¿qué tienen que hacer? Buenas obras. Ahí lo dice en el 10. Porque somos hechura suya. Dios nos hizo creados
en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Listo? Entonces nótese ahí la diferencia, en que nosotros no hacemos buenas obras para nacer de nuevo o para ser salvados, sino lo que ya hemos hablado varias veces. Hacemos buenas obras porque ya Dios nos ha salvado, porque Él ya nos hizo salvos. ¿Listo? Es como algo recíproco que queremos hacer para Dios, ¿sí? No, de pronto no es así como, uy, yo voy a hacer buenas obras porque me da miedo irme al infierno, no, ¿sí? Dice el Señor Jesús en su palabra que si me amáis, guardaréis mis mandamientos, ¿cierto? Mientras que una persona cuando hace algo por miedo al infierno o algo así, lo está haciendo es por miedo, más no por amor a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno muchas veces, un ejemplo, digamos, las obras que uno hace, las debe hacer por amor y no por miedo, ¿sí? ¿Qué pasa? El miedo, muchas veces las personas, uno llega a vencer ese miedo, ¿cierto? Y así pasa con muchas personas. Muchas personas empiezan de una manera incorrecta su cristianismo porque o no se les ha predicado el evangelio, ¿sí?, de la manera correcta. Entonces esas personas de pronto le dicen, ay, mire que usted si no hace esto y esto se va a ir al infierno, ¿cierto? Entonces le predican una parte del evangelio, pero no le predican la salvación en el evangelio. Entonces esas personas empiezan en la iglesia a ir, ay, sí, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero lo hacen ¿por qué? Por miedo a irse al infierno, ¿sí? Empiezan a ir a la iglesia por miedo de que, ay, no, es que, ¿qué tal yo me muera hoy y me vaya para el infierno? Sí, eso es verdad, sí, si están sin Dios, si se mueren hoy, pues lamentablemente se irán al infierno. Pero, ¿cuál es la diferencia de una persona que se le predica el evangelio completo y usted le dice, vea, si usted en este momento está condenado al infierno porque usted ha hecho estos y estos pecados, ¿cierto? Pero le decimos, no, mire, también tenemos una buena noticia que es el evangelio, que Cristo murió por usted en la cruz, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Entonces ahí está el evangelio completo y esa persona ahora va a tener la seguridad de su salvación. Obviamente toca explicarle la seguridad de su salvación y ya no va a empezar a ir a la iglesia solo por el miedo, no va a empezar a hacer buenas obras como dice acá por el miedo de, ay, no, me voy al infierno, no, sino por ese amor de que, uy, Jesús ya lo hizo todo por mí, Jesús me salvó, Jesús, mejor dicho, es lo máximo porque yo ya estoy libre, ¿cierto? Soy libre de la esclavitud, soy libre de ir a pagar eternamente por mis pecados porque Él ya los pagó. ¿Ven la diferencia? Entonces una cosa es asistir a la iglesia por ese miedo y otra cosa es asistir a la iglesia por amor. Entonces, lo que les digo, las personas que tienen miedo y que no se les predica de pronto el evangelio correctamente o de pronto no lo han entendido, van a la iglesia con ese miedo durante un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, pero a la vuelta de un tiempo, esas personas ya como que, no, pues si me voy al infierno, pues me voy, o sí, vencen como ese miedo, digámoslo de esa manera, y ya no le tienen más como ese temor y ya dicen, no, pues ya que, y se relajan y se apartan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lo están haciendo de corazón o de amor, ¿listo? Por eso es que vemos tantos supuestos cristianos que decimos, ay, sí, estamos en la iglesia y ay, ¿qué pasó? Que se ve que era cristiano y tanto que esto, pues muy seguramente esa persona nunca fue cristiana, sí, estaba ahí porque de pronto sentía ese temor y quería hacer algo por él mismo para ganarse el cielo, pero pues nunca, digámoslo así, creyó lamentablemente en verdad y pues nunca hizo las cosas por amor. ¿Listo? Entonces, bueno, ya después en el capítulo 3, Pablo empieza a hablar todo lo que es su ministerio a los gentiles, ¿cierto? Ya lo hemos hablado muchísimas veces de que Pablo fue enviado a los gentiles. Yo creo que esto lo llevamos hablando desde
desde Hechos de los Apóstoles, donde pues Pablo va y les empieza a predicar a los judíos y les predica, mire que Jesús murió por ustedes que lo crucificaron, mire que Jesús es hijo de Dios, que Él derramó su sangre, ¿Y qué hacían ellos? Pues lo apedreaban, lo golpeaban, lo sacaban, lo latigaban, mejor dicho, le hacían de todo a Pablo, ¿cierto? Incluso estuvieron a punto de matarlo apedreándolo. Entonces, Pablo como que, pues obviamente Dios ya le había dado ese ministerio de ir a predicar a los gentiles, pero Pablo en algún momento dice, ya me cansé como de predicarlos a ustedes judíos que fueron ingratos, ahora iré a los gentiles. Pero pues Dios desde antes de que Pablo se encaminara a ser cristiano, Dios ya lo había determinado así. Recordemos que por allá en Hechos dice, creo que era con Ananías, ¿sí? Cuando Pablo se quedó ciego al ver al Señor Jesús, Dios le habla a Ananías y le dice, ve y ora por Saulo o por Pablo que está en tal parte, porque él va a saber lo que le va a costar ir a predicarle a los judíos y a los gentiles, que es a los que ahora lo envío, ¿cierto? Entonces vemos que ya desde Hechos de los Apóstoles, apenas en la conversión de Pablo, Dios ya lo había determinado para que fuera a predicar al pueblo gentil. Y acá vemos que Pablo lo sigue reconfirmando, ¿cierto? Y Pablo acá les habla, les dice, bueno, que él fue enviado como apóstol, sí, que él era uno de los, pues él se consideraba, ¿no? De los menores entre los apóstoles, entre los siervos de Dios, pero que Dios tuvo esa gracia con él de darle a predicar el evangelio entre los gentiles. Y uno pues muchas veces lee que Pablo dice, no, pues yo era el peor, yo era como el más poquito, el menor y esto, pero pues uno ve todo lo que hizo Pablo, todo lo que escribió, y uno dice, pues Pablo era uno de los mayores apóstoles de pronto en su momento, ¿sí? Uno escucha mucho de pronto que de Pedro, que de Juan, ¿cierto? De Jacobo, pero pues lo que les digo, ellos no sé por qué causa eligieron, digamos, ir a predicar el evangelio a la circuncisión, lo que leíamos, no me acuerdo en cuál fue que leímos eso, de que, no, es que no me acuerdo si fue en Romanos, en Corintios, bueno, no recuerdo en cuál, donde decía que ellos eligieron ir a predicar a la circuncisión, queriendo decir que ellos se iban a quedar predicándole a los judíos, mientras que Pablo iba a ir a predicarle a la incircuncisión, pues que eran todos los pueblos gentiles. Por eso es que se generaron todos estos viajes de Pablo, todos estos viajes misioneros, creo que fueron 3, ¿cierto? Entonces que él iba allí a tal parte y fundaba la iglesia, y se iba para otra parte y fundaba otra, y así él las estaba consolidando. Precisamente por ahí ayer hablábamos de eso en un curso. Entonces, listo, ¿no? Yo creo que ahí terminaríamos la lectura de esta noche. Espero, hermanos, haya sido bendición para ustedes. Estos capítulos de las cartas de Pablo a veces son un poquito difíciles de entender, pero cuando uno ya le coge como como dicen, como el tiro, ya son más fáciles, ya Dios le da a uno como más entendimiento a uno de qué es lo que escribe, por qué es lo que escribe, ¿sí? Y muchas veces uno cuando lo leía uno de primerazo, uno decía, ni entiendo qué es lo que dice Pablo acá, porque me enredo, porque habla muchas cosas que de pronto para uno son difíciles de entender, pero pues gracias a Dios vamos cada noche, ¿sí ven, hermanos? Cada noche que vamos leyendo, vamos entendiendo más y más y más lo que ha escrito Dios por medio de sus apóstoles, ¿cierto? Ya aquí ya vamos conociendo toda la historia desde el nacimiento de nuestro Señor Jesús hasta todo lo que fue la iglesia primitiva, ¿cierto? Entonces, pues nada, invitarlos a que nos acompañen mañana. Mañana Efesios es cortico. También terminamos mañana. Mañana terminamos la carta a los Efesios, pasamos
Filipenses, mañana que es sábado. Bueno, mañana sábado terminamos apenas Efesios y ya empezamos con lo que es Filipenses. ¿Listo? Entonces estén ahí pendientes porque pues estas cartas al ser tan cortas, en 1 o 2 días ya la hemos terminado y pues enseñan bastante. ¿Vale? ¿Vas a contar algo? No. Listo, entonces oremos para quedar despedidos. Señor bendito, una vez más, gracias Dios por tu sabiduría, una vez más, gracias Dios por tu explicación, Señor, por hablarnos por medio de tu palabra. Gracias por esta lectura, Señor, y gracias por estas cartas que hemos leído hasta este momento, Señor. Ya vamos, Señor, por la carta o libro número 10, Dios de tu palabra. Te pedimos nos sigas fortaleciendo, dando sabiduría para continuar, Señor, porque sabemos que aún nos faltan muchos, pero ya estamos, Señor, por lo menos por la mitad del Nuevo Testamento. Bendito Rey, ayúdanos a continuar, Señor. Hoy es el día número 58, pero te queremos pedir que seas tú fortaleciéndonos para continuar ahí. Gracias por mis hermanos que están allí en sus casas escuchándonos, escuchando tu palabra, leyendo con nosotros, fortaleciéndose espiritualmente también. Y te pedimos, Dios de la gloria, que seas tú dando sabiduría a sus vidas, dándoles memoria para que guarden estos conocimientos en sus mentes y no se dejen engañar, Dios. Si algún día en un futuro alguien les predica algo contrario, Señor, que ellos tengan las bases, Dios de la gloria, para poder contrarrestar las falsas enseñanzas. Bendito y alabado seas tú, amado Rey. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 8 de la noche. Bendiciones, que descansen.